Bueno, y para que vean que de todo tenemos en este país, vamos a hablar sobre el desaparecido 2 veces. El que no andaba muerto, el que no andaba muerto, que andaba de parranda, el famoso Chayo. Sí. Que yo creo que Y no se espanten, es el Chayo... Nazario No el que le piden a los presidentes sí, claro, municipales, los diputados federales. Ese es el Chayo. El Chayo. Hay una larguísima cadena de estos sucesos en este país. Este es el último eslabón, donde las explicaciones de la Procuraduría son surrealistas y donde el ciudadano se tiene que adaptar a guiones que pueden haber salido de una película. En este país los capos mueren 2 veces. Claro. En este país, oficialmente, al más alto nivel, que era entonces el vocero de Seguridad Pública del gobierno federal, el doctor Alejandro Poiré, informó que Nazario Moreno había sido abatido en un enfrentamiento entre la Policía Federal y los narcotraficantes de Michoacán, cosa que era mentira. No le busquemos, mentira. El gobierno federal mintió a los mexicanos para obtener rentabilidad política. Claro. Tan es así que ordenó una pauta publicitaria para estarnos restregando a todos en el radio y la televisión que habían abatido a alguien que no habían abatido. Me parece que es el sello distintivo y gran parte de la explicación de por qué hoy se percibe que la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón fue un fracaso. El combate a la criminalidad fue un fracaso en buena medida porque la estrategia estaba supeditada a la estrategia de comunicación. ¿Por qué no recordamos, cosa que no puede suceder jamás? ¿Por qué no recordamos lo que en esa época se dijo sobre la muerte de este señor, ¿no? Los dos. Vamos a ver un video. Como señalamos el día de ayer, diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. Nos permitimos informar lo siguiente. El 10 de diciembre del año 2010 se anunció que en un enfrentamiento suscitado el día anterior entre elementos de la Policía Federal y un grupo delincuencial que opera en Michoacán, había sido abatido Nazario Moreno González y se argumentó que su cuerpo fue recogido por integrantes del grupo delictivo, por lo que no existieron evidencias de dicho fallecimiento. Las diversas áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República se abocaron a una exhaustiva investigación en la materia y se corroboró que Nazario Moreno seguía vivo y que se mantenía como líder indiscutido del grupo delincuencial predominante en el Estado. Por lo tanto, se diseñó una estrategia para su captura. Es en estas circunstancias que en las primeras horas del día de hoy, en el municipio de Tumbiscatío, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ubicaron a Nazario Moreno con la intención de aprehenderlo, pero este agredió a las fuerzas federales, las cuales tuvieron que repeler la agresión, dando muerte al presunto delincuente. Haber oído a Poiré, que fue primero vocero del gobierno o secretario de Gobernación, las dos cosas, y haber dicho lo que dijo, o sea, no investigaron, no estaban seguros, lo dan por un hecho, o sea, qué grave. La cabeza de Reforma la semana pasada, a principios de esta semana, cuando se da la noticia, es: matan al Chayo otra vez. Y a mí algo interesante es que me parece que el tratamiento de los medios, a lo mejor por la línea 2, a lo mejor por la escenografía, fue muy generoso con los responsables de haberle mentido a la opinión pública. Porque me parece que en cualquier otro país del mundo esto tendría a alguien en la cárcel. Porque me parece confirma esta percepción generalizada de que en las áreas de procuración de la justicia, en las áreas de seguridad pública en lo particular, el montaje fue la regla y no la excepción.
ahí está el caso de Florence Cassé. Que no la agarraste, no importa, recreemos para la televisión el operativo. Que no sabes si está muerto, no importa, tú sal a decir que sí lo mataste, se va a ir a esconder. Entonces, cada vez que se desprendía un comunicado oficial en el sentido de que se estaba ganando terreno a la familia Michoacán en ese estado, pues queda claro que la mentira se agrandaba como bola de nieve. Claro. Era una mentira con la que tendrían que vivir. Y la situación que hoy vive Michoacán no se entiende ni se explica sin Nazario Moreno. Es decir, el hecho de que él haya seguido con vida modifica todo el escenario político, geoestratégico, de combate a la criminalidad en Michoacán, cuando oficialmente estaba muerto. De ese es el tamaño y de ese tamaño es la gravedad. Yo me atrevería a decir que en gran medida la descomposición gravísima y rápida que tuvo Michoacán en los últimos 2 años se debe en buena medida a una mentira como esta, a que el gobierno federal haya puesto en el ataúd, al menos en la prensa, a alguien que seguía siendo de las suyas. Pero como dice el licenciado Sepúlveda, también en se pueden cometer errores graves, ¿eh? Ya vimos al autodefensa que primero era héroe y luego resulta que era Mora. ¿Quién lo hizo héroe? Pues quien lo haya hecho héroe no lo debe héroe. Y su sombra pesan. Hoy ya no es héroe, ya lo están presentando como uno de los delincuentes. Ya está detenido incluso, ¿no? Ya está detenido. Y los demás, el americano. Lo dijo muy bien Leo Zuckerman. Les damos licencia para matar y nos espantan cuando matan. Sí, claro. ¿Quién tiene la culpa? Es el caso de autodefensa. Yo creo que ahí está, empiezan a aparecer los signos del error gravísimo del gobierno federal de haber pactado con este tipo de grupos paramilitares. Ya empieza a darse cuenta ahí, ya traen un problema grave ahí, traen muchos problemas ya en esto, se les está descomponiendo mucho esta cuestión. Ahora, yo sí haría mención de lo que decías, Pepe, de que en el sexenio anterior, bueno, pues se recurrió con mucha frecuencia a tratar al engaño, a la manipulación de la opinión pública y todo esto. Pero también diría, ¿qué tan lejos estamos ahora? Yo también sigo creyendo, es muy importante la muerte de Nazario, es muy importante la detención del Chapo, pero en efecto, independientemente de las mentiras, en el sexenio de Felipe Calderón se dieron detenciones importantes. ¿Modificó en algo el crecimiento exponencial del crimen? No. Entonces, bueno, pongamos cuidado ahora y no nos vayamos con la finta otra vez de que creer que porque estamos abatiendo a estas gentes, ya con eso estamos consiguiendo éxito en lo que nos debe interesar, que es rescatar la seguridad pública y el Estado de Derecho. O esperar al siguiente sexenio, apelaría a una situación, enterarnos cosas de ese sexenio, y volverlas a cometer, o sea, que señalen los graves errores que se están cometiendo ahora, pero que sigan cometiendo los errores. A ver, hay una situación que es importante. Yo creo que sí, como dice el licenciado Sepúlveda, hay un grado de error de que, a sabiendas de cómo estaba el crimen organizado tan infiltrado en el estado de Michoacán, pactar con las autodefensas para tratar de combatir el tema del crimen organizado allí en Michoacán. Ese es un tema. Pero también habrá que apelar a la buena fe de las instituciones. Si no es el propio gobierno federal, ¿con quién más se apoyaba en una situación en donde pues es un tema de una cultura arraigada allí en el estado de Michoacán, el tema del crimen organizado, el tema de las drogas, del narcotráfico y todo este tipo de situaciones? Cerró principalmente en la estrategia. Ahora, volviendo un poco al tema de Nazario Moreno, salió el pasado 9 de marzo una declaración de Alejandro Poiré, en donde señalaba que, al final de cuentas, bueno, que él, en su momento como secretario de Gobernación y como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que justamente esa declaración la hizo en base a información o elementos informativos que tuvo en su calidad de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y dicha información la reservaron conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, otra vez nadie fue. No, te dan un documento y te dicen, matamos a tal persona. Y eso lo haces parte del banco de datos
del gobierno federal y lo legalizas, o sea, al final de cuentas lo instituyes, es una información, pues al final de cuentas ya precisa en la que se está basando algo. Digo, tan mal estamos en este país que hoy las falsedades, pero, pues hasta las hacemos datos fundamentales. El director de aquella época del CISEN, cuando le preguntaron que por qué había dado esa información, y contestó, porque estaba yo muy ocupado y tenía demasiado trabajo. No, es todo un personaje. O sea, y ahora escribe libros sobre el narcotráfico. Yo digo, ¿dónde termina tu obligación de guardar secreto de lo que conociste como servidor público y dónde empieza el ánimo del reflector? O sea, yo creo que es terrible. Ahora, pero además, en el caso que se cita, para haber comprobado la muerte, entiendo que el informe dice que un informante lo vio con una herida en la cabeza, tirado. Esa fue el dato de donde partieron para decir que había muerto. Perdón, interrumpí. Claro, sí, y habrá que pensar mal. ¿Qué pasó con Heriberto Lascano? Nunca apareció el cuerpo, ¿eh? Si seguimos la lógica, está igual, nunca vamos a acabar. O sea, nunca vamos a acabar de lo que se detuvo, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Ahora bien, dice Pepe, pues al final de cuentas, ahora sí que la gente o la opinión pública sabía perfectamente y cuestionaba la estrategia de seguridad pública del gobierno calderonista. Pues no estaban tan errados. Ahí están saliendo los detalles del por qué se estaba señalando esa situación, como dice Pepe, y que al final de cuentas, bueno, hay un fundamento. Oye, Roberto, ahora de pero en el tema de la sanción social, que creo que es algo que no nada más se debe quedar ahí, que explica buena parte de esta estela de corrupción en todas las cosas. La sanción social no la dejamos muy barata. Es decir, en semana y media más, el Chayo está muerto y enterrado como tema mediático. No volveremos a hablar del asunto. No, se acabó. Entonces, me parece que es gravísimo que un tema que a un presidente norteamericano le pudo haber costado la chamba, como casi le cuesta a Clinton y como le costó a Nixon, aquí a un expresidente ni con el pétalo de una investigación, de una nota de prensa, absolutamente nada. Pero qué peligroso para las próximas generaciones que Calderón esté dando clases en Estados Unidos explicando las cosas que hicieron en su sexenio, con esta tónica, y en México esté Poiré dando clases en una universidad. Porque no, al rato está en el gabinete. ¡Qué horror! O sea, lo grave de esta amnesia que tenemos es que al rato regresan a puestos de primer nivel. ¿No? Vaya, está Marisela Morales. Marisela Morales representa ¿en dónde está? En Italia. En Milán, ¿no? En Milán, vaya. Y el secretario de la seguridad. Aquí es importantísimo. De la Defensa Nacional. Aquí es importantísimo Miami. que aplaudamos lo que hace gobierno actual respecto de tener a capos y demás, pero no compremos el argumento que con eso resuelven el problema. Claro. No compremos para que construyamos una mejor forma de llevar las cosas. Y siempre vayamos adelantándonos en la opinión pública. Adelante, Carlos. Pues el tiempo se ha terminado. Le agradecemos a usted que nos haya hecho favor de sintonizarnos un sábado más. Lo esperamos el próximo sábado y recuerde que tenga excelente fin de semana y lo esperamos en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Hoy sí, la máquina del